Saludos y bendiciones una vez más. Les damos las gracias, hermanos, amigos, por estar con nosotros para estudiar la palabra del Señor. Desafortunadamente, estamos alegres, pero desafortunadamente también debemos decir estamos llegando al final de este estudio. Solamente nos restan la lección de hoy y, si Dios lo permite, la lección de la próxima semana para dar ya por finalizada esta lección en la cual hemos hablado extensamente acerca del bautismo, el bautismo sin inmersión en agua. Hemos estudiado varios versículos en el Nuevo Testamento específicamente y hemos dicho que, vaya, hermanos, amigos, el bautismo es un tema de suma importancia, es un tema bíblico, un tema que se le ha ocurrido a Dios en su mente y lo ha dejado revelado en su palabra. Hoy sabemos que hay un único bautismo válido, según lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5. Una fe, un Señor, un bautismo, un cuerpo, un bautismo solamente vigente. ¿Cuál es ese bautismo único del cual habla Pablo? Bueno, a lo largo de este estudio hemos llegado a la conclusión que es precisamente el bautismo de la gran comisión de Cristo Jesús, en Mateo capítulo 28, versículos 18 y hasta el 20. Así que espero que, si usted es la primera vez que está acá, pues pueda ir a las primeras lecciones que hemos considerado. Lo que pretendemos hacer el día de hoy y la próxima lección es simplemente, hermanos y amigos, compartir con ustedes algunas otras objeciones que se han presentado eh, en relación a este tema del bautismo. Nosotros pues hemos presentado algunas de esas objeciones en cada una de las clases. Sin embargo, hay por lo menos unas 40 objeciones que se hayan hecho al tema del bautismo. Por supuesto, no las vamos a poder presentar todas, pero vamos a tratar de presentar las que son más conocidas, que son más comunes, y lo que pretendemos con esto es simplemente fortalecer nuestra fe y que usted esté preparado para responder y presentar defensa de este tema tan importante. Como siempre, únicamente les solicitamos en el amor de Cristo Jesús poder compartir esta información en sus redes sociales o compartir este video para que otros tengan acceso a esta enseñanza. Muy bien, creo que vamos de una sola vez. Creo que el tiempo se nos va avanzando y se convierte en nuestro mayor enemigo. Espero que ya estemos todos preparados de qué es lo que hemos estado hablando. Entonces, en rasgos generales en esta lección del bautismo, precisamente esto, ¿no? Hemos llegado a la conclusión en base a la evidencia bíblica, porque hemos presentado suficiente evidencia bíblica, no evidencia de este servidor, no evidencia ni siquiera de la iglesia. El bautismo no es una doctrina de la Iglesia de Cristo. El bautismo es una doctrina bíblica. Hemos presentado suficiente evidencia bíblica, y esta evidencia apunta precisamente a que el bautismo es absolutamente esencial para la salvación del pecado de cada uno de nosotros. No hay otra prueba, no hay otra evidencia. Lo que nos hace salvos de nuestros pecados únicamente es el bautismo. Aunque otros digan lo contrario, la Biblia es lo que nos indica. Si usted ha estado con nosotros en algunas de estas lecciones, hemos tratado de completar este cuadro en el cual hemos visto cada uno de estos versículos que usted tiene en la presentación. En primer lugar, estudiamos en la primera lección Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y de esa lección aprendimos que el bautismo nos da estas dos bendiciones. El bautismo nos convierte en cristianos y el bautismo también nos permite entrar en una nueva relación con Dios. En la segunda lección, como usted puede ver, el segundo versículo que estuvimos considerando en esa segunda lección fue precisamente Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. En esa lección aprendimos que el bautismo nos permite ser salvos de nuestros pecados. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En nuestra tercera lección estuvimos hablando precisamente acerca de Hechos
capítulo 2, versículo 38, esa oportunidad allá en Jerusalén, el día de Pentecostés, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Ese bautismo debe ser hecho en el nombre de Jesucristo. Así que en esa lección vimos que el bautismo es importante para la remisión de los pecados. En la siguiente lección que tuvimos, que fue Hechos capítulo 22, versículo 16, estuvimos analizando la historia o la conversión de Saulo de Tarso. En esa lección aprendimos que el bautismo es absolutamente esencial para lavar nuestros pecados. Ananías le dijo a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Y en efecto fue lo que Saulo de Tarso hizo. En nuestra siguiente lección que consideramos fue Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, también versículo 17. En esa lección aprendimos que el bautismo es absolutamente esencial para que nosotros podamos entrar en Cristo a través de su sangre, y que entrando en Cristo también podemos entrar en una nueva relación con el Padre y, por supuesto, tener una nueva vida, libres, completamente libres del pecado que había en nuestras vidas. Gálatas capítulo 3 nos enseñó que el bautismo es absolutamente esencial para convertirnos en hijos de Dios, es absolutamente esencial para entrar en Cristo y para revestirnos de Cristo. No hay otro medio en el cual podamos lograr estas tres cosas, únicamente por medio del bautismo. La siguiente lección que consideramos, un solo versículo, primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, texto importantísimo. Pedro nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice el texto. Así que el bautismo nos permite ser salvos, pero no solo eso, sino que nos da una buena conciencia, una nueva conciencia hacia Dios. No nos quita, dice Pedro, las inmundicias de la carne, pero nos da una buena aspiración, una nueva conciencia hacia el Padre Celestial. La semana que le siguió a esta consideramos el texto de Juan capítulo 3, versículos 3 al 5, donde Nicodemo sostiene esta conversación con Cristo Jesús. Y es un pasaje importante porque en esa conversación ni siquiera se menciona la palabra bautismo. Sin embargo, Cristo dice que hay que nacer de nuevo y hay que nacer del agua y del Espíritu, refiriéndose, por supuesto, específicamente al bautismo. Y en esta oportunidad aprendimos que a través del bautismo, solamente a través del bautismo, es que podemos nacer de nuevo, y a través del bautismo podemos entrar en el reino de Dios, que hoy sabemos es la iglesia. Finalmente, la semana anterior, hermanos, terminamos haciendo un recuento o un repaso de algunos ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento, y de esa oportunidad, de esa lección, aprendimos que el bautismo es indispensable, esencial para convertirnos a Cristo. Y precisamente todas estas bendiciones que tiene usted a la derecha de su presentación únicamente pueden ser posibles cuando este hombre pecador es sumergido en las aguas del bautismo para finalmente salir de ellas totalmente emblanquecido como un hombre nuevo. Esta ha sido como una recapitulación, un repaso de lo que hemos visto en las lecciones anteriores, si es la primera vez que usted está con nosotros o si de pronto usted lo había olvidado. Así que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de algunas objeciones que se han presentado al tema del bautismo. La primera de ellas puede ser que alguien venga y nos diga o le diga a usted: ¿qué pasa con el ladrón de la cruz? Este es un tema muy recurrente, el ladrón de la cruz. Probablemente a usted se lo han dicho, a mí me lo han dicho en muchas ocasiones. El bautismo no es necesario, dicen algunos, para la salvación, porque el ladrón de la cruz fue salvo sin ser bautizado. Así que, entonces, el bautismo tampoco es realmente esencial para que nosotros seamos salvos hoy en día. Quiero decir que aunque esta es una
de las objeciones mayormente presentadas, la evidencia parece ser obvia, pero también esta primera respuesta que vamos a presentar tal vez no es la más fuerte, ¿no? No es la respuesta más fuerte, aunque es muy importante que nos pongamos a pensar en esto. En primer lugar, es absolutamente claro que el ladrón de la cruz fue salvo. Es más, fue Cristo Jesús directamente el que le pronunció estas palabras a él directamente y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No cabe duda de que el ladrón en la cruz fue salvo. Pero piense por un momento, curiosamente, nosotros no podemos probar que el ladrón en la cruz no haya sido bautizado. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Se bajó de la cruz? ¿Se bautizó y luego se volvió a subir a la cruz? No, 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 por supuesto que no estamos haciendo esa conclusión o utilizando esa línea de entendimiento. Sin embargo, a las personas que nos digan esto, podemos preguntarles, ¿cómo puedes estar tan seguro que el ladrón en la cruz no fue bautizado? Es decir, muéstrame un versículo que el ladrón de la cruz no fue bautizado. La respuesta es que no tenemos cómo saber que no fue bautizado. Es decir, la carga de la prueba recae en el que hace esta objeción para probar que el ladrón no fue bautizado. Consideremos por un momento que el bautismo de Juan en ese tiempo fue muy extendido y se practicó ampliamente. Quiero que leamos estos textos juntos. El primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6. Recuerde de nuevo, el bautismo de Juan se había utilizado o se había extendido ampliamente. Mateo capítulo 3, dice el versículo 5 al versículo 6. Mateo 3, 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él, por Juan, en el Jordán confesando sus pecados. Ahora, vea lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Texto importante también. Dice Marcos 1, 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vea lo que dice ahora Lucas 3, Lucas 3:7. Estos textos son importantes, hermanos, porque, de nuevo, nos muestran que la fama, la predicación de Juan fue altamente receptiva, fue altamente recibida por la gente de ese tiempo. No estoy diciendo que todos la aceptaron, pero fue una predicación grandemente aceptada. Lucas capítulo 3, versículo 7 y luego el verso 21 dice, el verso 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo, fíjese qué interesante declaración, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Es decir, es interesante que los evangelios nos digan que mucha gente era bautizada de Judea, de Jerusalén, de otras regiones. Ahora leemos que todo, dice, todo el pueblo se bautizaba. Ahora vea lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 1. Una vez más, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Es decir, ahora no solamente estamos hablando de que la predicación de Juan fue altamente recibida, y que muchos fueron bautizados, sino que cuando Jesús también comenzó a predicar, muchos se bautizaban. Aunque Jesús no bautizaba, pero se bautizaban más incluso que los que bautizó Juan.
Finalmente, Hechos capítulo 13, versículo 24, dice la palabra: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Estos versículos que he leído es simplemente, amados hermanos, para decir, no lo estoy haciendo como una afirmación, pero los estoy invitando a todos a meditar en esta oportunidad. Mucha gente fue bautizada por Juan y mucha gente fue bautizada incluso por los discípulos de Jesús. Podría ser que el ladrón en la cruz haya sido bautizado. Hermano, ¿por qué usted está yendo tan más allá de los límites y está pensando más allá de lo que está escrito? No estoy pensando más allá de lo que está escrito. Simplemente hago esta conclusión porque el ladrón en la cruz parecía o parece que tenía cierto conocimiento acerca de quién era Jesús e incluso tenía conocimiento acerca del reino de Dios. Porque cuando leemos Lucas, y esto lo vamos a leer textualmente, aunque yo lo pudiera, digamos, parafrasear, quiero leerlo textualmente, porque este hombre, de nuevo, parece que tenía cierto conocimiento acerca de quién era Jesús, y no solo conocimiento, sino que creía en él. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 41 y 42, leemos de la siguiente manera: nosotros, dice el ladrón, a la verdad justamente padecemos porque hemos recibido lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es cuando Jesús le declara en el verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué lleva a este hombre a hacer esta declaración? De verdad, si este hombre ladrón hubiese sido un completo incrédulo como el que estaba a su lado, digo, no hubiese hecho esta declaración, no hubiese reconocido que Jesús era inocente, no hubiese sabido nada acerca del reino. ¿Por qué hace esta declaración? Él tuvo que en algún momento de su vida haber escuchado, ya hubiese sido la predicación de Juan, porque la predicación de Juan comenzó con precisamente ese tema. Juan dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por cierto, Mateo capítulo 4, verso 1, es la misma palabra que utiliza Jesús al iniciar su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, ¿de dónde obtuvo esa información el ladrón en la cruz? Tuvo que haberla escuchado. Y si la escuchó, muy probablemente se haya bautizado, ya haya sido por Juan el Bautista o por los discípulos de Jesús. Obvio, nosotros tampoco tenemos un versículo que diga que sí se bautizó, pero tampoco tenemos un versículo que diga que no se bautizó. Es más, estamos presentando una evidencia en esta oportunidad de que al menos ese hombre escuchó una predicación, de que al menos creía en Jesús. No tenemos razón para pensar que no se bautizó. Ahora, el segundo argumento, no objeción, el segundo argumento para esta objeción es: el Nuevo Testamento no estaba vigente cuando Jesús salvó al ladrón de la cruz. Es decir, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17, dice que para que un testamento entre en vigor o en vigencia, es necesario que muera el testador para que comience a estar vigente. Pues el ladrón de la cruz vivió bajo la ley de Moisés. Es decir, Cristo mismo también vivió bajo la ley de Moisés y cumplió la ley de Moisés. Así que cuando Él muere en la cruz, muere bajo la ley de Moisés, y la ley de Moisés no requería para nada el bautismo. De hecho, usted lee, mi hermano, mi amigo, usted lee desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento, y no encontramos la palabra bautismo. No era un requisito, no era un mandamiento. Fue solamente después de la muerte de Jesús que su ley entró en vigor. Las palabras de Marcos 16:15
id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que crea y fuere bautizado será salvo. Eso lo dijo Jesús antes de morir, lo dijo bajo la ley de Moisés. Este mandamiento comenzaría a entrar en vigencia cuando Cristo muriera, es decir, ese momento justo después de que Él muere en la cruz. Ahora, el Antiguo Testamento ha sido removido y entra en vigencia el Nuevo. El ladrón, entonces, de la cruz vivía bajo un pacto diferente, una ley diferente a la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Por eso nuestra Biblia está dividida de esa forma, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Okay? Vivimos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Así que nosotros vivimos en una ley donde sí se exige el bautismo para ser salvos. Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, Hechos 22, 16, Primera de Pedro 3, 21, perdón, y muchos otros textos. Es así de sencillo. Si a nosotros nos cuesta entender esto, utilicemos un ejemplo práctico. ¿Qué tal que alguien diría hoy en día, yo no pago impuestos porque Abraham Lincoln tampoco pagaba impuestos? ¿Tiene eso lógica? Sería una buena excusa para nosotros decir no pagamos impuestos porque Abraham Lincoln no pagaba impuestos. Bueno, lo cierto es que él vivió bajo un tiempo donde el pagar impuestos no era una ley. Pero nosotros vivimos en un tiempo donde la ley nos pide pagar impuestos. Entonces, es importante analizar en qué tiempo ocurren estas situaciones para llegar a esa conclusión. En última instancia, si estos dos argumentos a usted no le son suficientes, le presentamos este tercer argumento. En última instancia, el Hijo de Dios tenía el poder para perdonar pecados mientras estuvo en la tierra. Mientras Jesús estuvo en la tierra, tuvo absoluto poder para hacer todo lo que él había recibido del Padre Celestial. Una de esas cosas fue que Jesús tuvo el poder para perdonar pecados a quien él quisiera. De hecho, aparte del ladrón en la cruz, Jesús también perdonó al paralítico. Recuerdan, en Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesús también perdonó a aquella mujer adúltera que le trajeron para ser apedreada. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús también perdonó a otra mujer pecadora en Lucas capítulo 7. Jesús también perdonó a Zaqueo en Lucas 19:9 y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, Jesús perdonó los pecados de algunas personas mientras estuvo en la tierra. Curiosamente, el argumento que siempre se presenta una y otra vez es el del ladrón en la cruz. ¿Por qué no nos presentan estos otros ejemplos, estos otros acontecimientos? El hecho de que Jesús tenía el poder en la tierra para perdonar pecados a quien él quisiera, hace que todas las apelaciones modernas al ladrón como nuestro modelo de salvación sean, hermanos, amigos, discutibles. Para terminar esta objeción, después de su muerte, la última voluntad y el testamento de Jesús, es decir, su nuevo pacto, entró en vigencia, requiriendo que uno crea y sea bautizado para ser salvos. Algo que es muy importante también recordar en Romanos, texto que ya estudiamos, Romanos capítulo 6, dice que hemos sido bautizados en su muerte. Esa es la frase que usa Pablo, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, que nos bautizamos recordando la muerte de Jesús. Pues el ladrón no podía ser bautizado en la muerte de Jesús porque Jesús aún no había muerto. Por supuesto, también cada uno de estos hombres y mujeres a los cuales Jesús les perdonó sus pecados. Pues bien, hermanos, espero que esos argumentos hayan sido suficientes para esta objeción. Ahora presentamos la segunda objeción. Alguien nos puede decir,
o le puede decir a usted, el bautismo es una obra. Y la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras humanas. ¿Qué podemos responder a esto? En primer lugar, como todo en la vida, es importante usar y definir los términos en la forma en la que la Biblia lo hace. En este caso, la realidad es que sí, el hombre es salvo por la gracia de Dios y punto. No podemos decir otra cosa. La salvación es únicamente posible por la gracia de Dios. Ahora, el hecho que la salvación sea por gracia no significa que es incondicional. Mis amados hermanos y amigos que siempre nos miran, la salvación que Dios ofrece al hombre es condicional y requiere, por supuesto, una respuesta adecuada a la voluntad revelada de Dios. Muchos no estarán de acuerdo con lo que acabo de decir, pero es lo que la Biblia enseña. Vamos a presentar la evidencia. La Biblia enseña que la salvación no es por obras y enseña que la salvación es por obras. Usted probablemente está pensando, hermano, eso es una contradicción. O usted se está contradiciendo o la Biblia se contradice. No, la Biblia dice que no somos salvos por obras, pero también enseña que somos salvos por obras. Veamos esto, a ver si nos ayuda a entender un poco más. En primer lugar, la salvación no es por obras. Cuando nosotros leemos esto en la Biblia, que la salvación no es por obras, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿cuáles obras? ¿A cuáles obras se refiere la Biblia? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 3:28 y Gálatas 2:16, aprendemos que por las obras de la ley de Moisés, nadie podrá ser salvo. De hecho, las obras o la ley de Moisés, perdón, requería perfección, obras perfectas. La ley de Moisés decía, haz esto y vivirás. Y si yo fallaba en un punto, me hacía culpable de todo. Es por eso que nadie, solamente Jesús, pudo cumplir la ley a la perfección. Entonces, por las obras de la ley de Moisés, nadie podrá salvarse. En segundo lugar, por las obras en las cuales uno puede gloriarse o jactarse. Efesios capítulo 2, versículo 9, dice que somos, bueno, el 8 dice que somos salvos por gracia, el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros no podemos ser salvos por obras en las cuales yo me pueda gloriar o jactar, o decirle a Dios, Dios, vea todo lo que hice, así que ya gané la salvación. Obras que yo pueda hacer y en las cuales yo pueda jactarme son obras que jamás me pueden salvar. En tercer lugar, Tito capítulo 3, versículo 5, que quiero que leamos todos juntos allá después de Timoteo, capítulo 3 de Tito, en el verso 5, dice de la siguiente manera, hablando acerca de Dios, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Tito, entonces, que nosotros no somos salvos por obras de justicia nuestras, que nosotros pudiésemos haber hecho, sino que fuimos salvos, perdón, por la mera misericordia, gracia, bondad y amor de Dios. Las obras de justicia no pueden salvarnos. Es decir, que yo diga, yo hice esto y me creo muy justo, me considero muy justo, muy bueno, ya gané la salvación. No. Esto, hermanos amigos, es lo que enseña la Biblia, perdón, no somos salvos por obras. Ahora, la Biblia también enseña que nosotros somos salvos por obras. Vayamos a Santiago. Dejemos que la Biblia nos enseñe, porque de nuevo, ¿a cuáles obras se refiere? Si ya la Biblia nos ha enseñado que no somos salvos por obras, ¿a qué se refiere Santiago?
Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, es como si Santiago nos dijese en esta oportunidad, usted tiene fe, pero no tiene obras. ¿Puede su fe salvarle? ¿Es solamente la fe indispensable? ¿Solo la fe es necesaria? Dice, si un hermano está en necesidad, está desnudo, tiene hambre y viene a nosotros y nos dice, y nosotros solo le decimos, sí, vaya, caliéntese, vaya en paz, voy a orar por usted, y no hacemos nada para ayudarlo, ¿podrá nuestra fe salvarnos? Así también la fe, versículo 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es más, Santiago va un poco más allá y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, es bueno tener fe, pero también los demonios creen y tiemblan. Nos va a regalar un par de ejemplos el escritor Santiago, después de hacer una pregunta, dice, ¿quieres saber que la fe sin obras es muerta? Nos menciona en primer lugar a Abraham, el padre de la fe. Y dice, ¿no ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente eh, con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y por eso a Abraham le fue contada su fe como justicia. Y dice, versículo 24, vosotros veis, por favor subraya este versículo en su Biblia, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nos menciona ahora a Rahab, la prostituta, actuó también por fe. Su fe la llevó a hacer algo y termina el capítulo 2, Santiago diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amados hermanos y amigos, una vez más, Dios requiere de nosotros obras. Dios requiere que nuestra fe vaya acompañada con obras. Si nuestra fe no tiene obras, entonces es una fe muerta, es una fe que no nos servirá para nada. ¿A cuáles obras se refiere Santiago? Pues en esta oportunidad Santiago está incluyendo obras que perfeccionan nuestra fe. Esas obras que perfeccionan nuestra fe son las que nos van a hacer salvos. Sin embargo, Pablo en Efesios capítulo 2 lo que está haciendo es excluyendo obras meritorias, obras que uno puede hacer para jactarse y decir yo me gané la salvación. Las obras que ahora hacemos es en obediencia a los mandamientos de Dios. Si no las hago, amados hermanos, difícilmente puedo decir que vamos a ser salvos. Espero que esta breve aclaración le haya ayudado a usted y que no haya usted quedado confuso, porque ambas cosas enseña la Biblia. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos por obras también. Si usted entiende el concepto o separa el concepto de la definición de lo que son obras y qué tipo de obras, creo que no será tan difícil entender esta aparente contradicción de la Biblia, como algunos han llamado. Muy bien, siguiendo con esto, las Escrituras enseñan que algunas obras son absolutamente esenciales para la salvación de uno. Fíjese, en primer lugar, así como la Escritura enseña que la salvación es solo por la gracia de Dios, también enseña que las bendiciones de Dios y la salvación de Dios siempre han sido condicionales. El hecho que la salvación sea condicional no hace que deje de ser por gracia, no, sigue siendo por gracia. Es algo que no merecemos, es por gracia, pero amados amigos, también es condicional.
No podremos salvarnos por nuestra propia bondad. Yo no me voy a salvar porque soy muy bueno o por lo que hice. Voy a salvarme por obedecer o cumplir lo que Dios requiere. En este caso, sus condiciones. Para ser salvo hay que hacer varias cosas. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es Jesús. Fíjese qué interesante. Es el mismo Jesús el que dijo que creer en Él es una obra. ¿Lo sabía usted? Probablemente no, porque yo no lo sabía. Hasta que estudiamos un poquito la palabra de Dios. Fíjese, cuando vamos a Juan, le invito a ir conmigo a Juan capítulo 6. En el versículo 27, vamos a dar inicio en el versículo 27. Juan 6:27, dice Jesús, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Fíjese la pregunta, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Preste atención a la respuesta de Jesús en el verso 29. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Es el mismo Jesús, ¿no? Que está diciendo acá, o que está diciéndole a estas personas que la fe es una obra de Dios, una obra que Dios requiere de la humanidad. O sea, Dios nos está pidiendo tener fe, en otras palabras, para poder alcanzar la salvación. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Sin fe, nadie podrá ser salvo. Fíjese, ahora hablemos acerca del arrepentimiento y vayamos a Hechos capítulo 26, versículo 20. En este texto también Pablo nos dice que es muy importante reconocer que el arrepentimiento es producto de una obra. Fíjese, Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, en esta oportunidad alguien puede decir, el bautismo es una obra y la Biblia dice que no somos salvos por obras. ¿Es realmente el bautismo una obra? Bueno, hemos visto que Jesús llama a la fe una obra. Pablo nos está diciendo acá que él predicó acerca de que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, el acto del arrepentimiento es un mandamiento, pero es un mandamiento que requiere obras propias de arrepentimiento para que verdaderamente uno pueda volverse a Dios. Tanto creer como arrepentirse se identifican con la palabra obras. Sin embargo, y este es el punto al que quiero llegar, sin embargo, no es así con el bautismo. No tenemos un versículo en la Biblia que nos diga que el bautismo es una obra. Y si tuviésemos que mencionar alguno, probablemente sea Colosenses capítulo 2, versículo 12, donde es probablemente el único versículo, pero que esa obra es una obra de Dios. Vamos a ir a Colosenses 2:12 porque en un momento vamos a hablar un poquitito más acerca de Colosenses 2 y es importante que estemos ahí. Colosenses capítulo 2, verso 12. Disculpen, hermanos. Dice el verso 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe
en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Obviamente, quien está trabajando en el momento del bautismo es Dios. Amados en Cristo, hermanos, el bautismo no es una obra, no es una obra. No es una obra porque yo en el bautismo estoy actuando de manera pasiva. Yo no estoy actuando. El que está actuando, en primer lugar, es Dios y el que me está bautizando es otra persona. Yo no me estoy bautizando a mí mismo. Si yo pudiera bautizarme a mí mismo, de pronto podría convertirse en una obra para mí, pero no es algo que yo esté haciendo. Yo estoy participando de una forma pasiva, no activa. Espero que se entienda esto. ¿Son necesarias, preguntamos, las obras para estar bien con Dios? La respuesta es sí. Quiero que lo veamos en Hechos capítulo 10, versículo 35. En esa ocasión donde Pedro va a la casa de Cornelio y le predica. En el versículo 35, hablando de que Dios no hace acepción de personas, dice Pedro, sino que Dios en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hace justicia. Es decir, la justicia únicamente viene de parte de Dios, la justicia viene únicamente por medio de sus mandamientos. El que hace u obedece sus mandamientos está haciendo justicia. De esos se agrada a Dios. Finalmente, en el contexto, en el capítulo 10, verso 48, dice que Pedro mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Es decir, Pedro les predicó, ellos creyeron, se arrepintieron y finalmente Pedro les manda, inspirado por el Señor, a que se bauticen, lo cual en efecto hicieron. Hermanos, el bautismo es un mandato bíblico. No tenemos otra cosa que decir. Vamos a la siguiente objeción. El tiempo se nos ha empezado a agotar hace un momento. Dice, si alguien cree, esta es la siguiente objeción. Alguien nos dice, si alguien cree que si alguien cree en Jesús y ese alguien se ha arrepentido de sus pecados y se ha comprometido a ser bautizado, pero ese alguien muere inesperadamente antes de ser bautizado, seguramente la gracia de Dios lo salvará e irá al cielo. Fíjese el argumento. Ellos dicen, alguien que ya tenía en su corazón y en su mente había hecho la decisión de ser bautizado, pero dijo que se iba a bautizar el domingo y entre semana murió. Bueno, dicen ellos, ya esta persona tenía la decisión de bautizarse, pero murió, así que el Señor igual lo va a salvar porque ya tenía el deseo. Bueno, ¿qué podemos responder a esto? En primer lugar, debemos decir, hay que ser muy cuidadosos, porque no nos corresponde a nosotros, los hombres, hablar por la gracia de Dios donde la palabra de Dios misma no ha hablado, o asumir un cambio en la voluntad de Dios donde la palabra de Dios ha hablado. Ciertamente, Dios puede hacer lo que Él quiera. Por eso es Dios. Dios le da la salvación a quien Él quiera. Por algo es Dios, por su propia naturaleza, su propia voluntad, puede hacer lo que quiera. Sin embargo, por esa misma naturaleza, Dios está comprometido a hacer lo que Él ha dicho que haría. En Hebreos 6:18 dice que Dios no miente. Dios no es un ser humano para que mienta. Así que su misma naturaleza justa le va a impedir a él hacer algo contrario a lo que ya ha dicho o establecido en su palabra. Y a nosotros no nos corresponde ponernos en el lugar de Dios, empezar a hacer juicios y decir, oh sí, va a ser salvo. O por otra parte decir, no, va a ser condenado. Ante esta, como en muchas otras situaciones, debemos siempre preguntarnos qué dice la Biblia. Porque cuando nos preguntamos qué dice la Biblia, realmente estamos preguntando qué dice Dios.
qué es lo que opina Dios ante esta u otra situación. Todo lo podemos hacer, o lo que podemos hacer es hablar donde Dios mismo habla. No podemos ir más allá de lo que está escrito. La implicación de este argumento, de esta objeción es la siguiente. Fíjese, esto es lo que detrás de esta objeción está. Si la gracia de Dios salvará a esa persona antes de que sea bautizada o sin el bautismo, entonces, ¿por qué Dios no salvaría a otra persona antes de ser bautizada? O sea, realmente los que ponen esta objeción, ellos no están preocupados por esa persona que supuestamente murió antes de llegar al bautismo. No, este argumento lo presentan ellos por ellos mismos, por sus propias vidas. Es decir, lo que ellos están tratando de defender es que yo no quiero ser bautizado. Ellos no quieren ser bautizados, porque los que argumentan esto prácticamente solo creen en la fe. La fe es lo único que salva. Así que lo que ellos están más preocupados por defender es su propia vida. Ahora, si Dios, como es justo, por favor piensen esto, si Dios, como es justo, si salvó a aquel, ¿verdad? Que tenía la intención de ser bautizado, pero no le dio tiempo, si salvó a ese, entonces podrá salvar a cualquier otro. Porque si Dios no lo hace, entonces Dios sería injusto. Salvó a aquel, pero a este no. Tendría que salvar. O sea, es decir, si Dios hizo una excepción, tiene que hacer muchas excepciones. Si esta línea de argumentación es válida, entonces vea lo siguiente. Si la salvación es por fe, cuidado con esto. Por favor, ponga mucha atención y analicemos esto. Ellos solamente creen que la fe es necesaria para la salvación. Si la salvación es por fe solamente, ¿perdonaría Dios a esa persona que está en el camino de tener fe? ¿Qué pasa si alguien muere justo antes de que esa persona tenga fe? Oh, iba a tener fe, pero no le dio tiempo. ¿Lo va a salvar Dios? Esa persona no tenía fe. Iba a tener fe el domingo, pero murió. Oh, también Dios la va a salvar. Oh, entonces, si es salvo solamente por la fe, ¿qué pasaría si muere justo antes de arrepentirse? La Biblia habla que es necesario el arrepentimiento para alcanzar la salvación. ¿Qué pasa si muere justo antes de arrepentirse? Se iba a arrepentir el mes entrante, el próximo mes. Preguntamos, ¿sigue siendo aplicable esto? Dice Lucas 13:3, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pasa si alguien muere justo antes de confesar su fe en Jesucristo? Romanos 10:9 y 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Dirían algunos, oh, mañana, la próxima semana, él iba a confesar su fe en Jesús, pero no le dio tiempo. ¿Todavía seguirá siendo aplicable Romanos 10:9 y 10 para esa persona? Yo creo que todos entendemos que sí. Llevémoslo aún más lejos. ¿Qué importa si la persona lo iba a hacer justo antes, una hora antes, o lo iba a hacer 10 años en el futuro? No nos salvaría, dicen, no nos salvaría un Dios amoroso y omnisciente por lo que íbamos a hacer incluso si faltaban años o décadas. Es decir, como que alguien dijese, oh, en 10 años se iba a convertir, pero no le dio tiempo. ¿Podrá el Señor salvarle si utilizamos esta línea de argumentación? Tal razonamiento reduciría muchos pasajes a una absoluta tontería. Pasajes como 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, donde dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para dar razón de lo que hicimos en esta vida, haya sido bueno o haya sido malo.
Todos tendremos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos. Pero si esa línea de argumentación es válida o es correcta, ¿qué más da lo que hicimos en la vida? ¿Qué más da si al final Dios siempre nos va a salvar? Yo creo que no hay lugar para la desobediencia deliberada por nuestra parte a una enseñanza bíblica tan clara. No podemos decir, oh sí, Dios lo perdonó porque ya tenía la intención. Su palabra dice muy claramente cuáles son los requisitos para ser salvos. Finalmente, hermanos, en el tiempo que nos queda, alguien puede decir, el bautismo es solo un símbolo del hecho de que tus pecados ya han sido lavados y sirve para identificar públicamente a una persona con Cristo. Es decir, es un signo exterior de una gracia interior. Esto es lo que algunos dicen. El bautismo no es para salvación. El bautismo es solo una muestra pública de que ya hemos sido salvos. Y algunos hacen un mal uso de Romanos capítulo 6 para apoyar esta doctrina. Nosotros ya hemos estudiado en detalle este texto. Usted puede ir a esa clase para más detalles. Pero se enseña que, según ellos, el bautismo es una semejanza, una forma, un patrón de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, y que es el único simbolismo en el pasaje. Lo cierto es que cuando uno es bautizado en Cristo Jesús, ha obedecido ese patrón o esa única forma de doctrina que hoy sabemos es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. El bautismo es cualquier cosa menos necesario en Romanos 6. Es el bautismo es el único camino hacia Cristo, es el único camino hacia su muerte y hacia la novedad de vida, para eliminar el cuerpo del pecado y ser librados del pecado. En otras palabras, el bautismo es absolutamente esencial. Algunos hacen una mala aplicación también y un mal uso de Colosenses capítulo 2 para apoyar esta doctrina. Específicamente, Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él, hablando acerca de Cristo, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, algunos leen este texto e intentan comparar, este es el error, intentan comparar el bautismo con la circuncisión del Antiguo Testamento. Ahora, si bien la palabra circuncisión ciertamente se usa en este pasaje, no reduce el bautismo a un acto físico que no tiene nada que ver con la salvación del pecado. De hecho, el texto inspirado afirma la esencialidad del bautismo. Existe lo que podría llamarse la circuncisión espiritual. Esta circuncisión espiritual es remover el cuerpo del pecado, como acabamos de leer. Ellos hacen esta interpretación porque la circuncisión era remover físicamente el prepucio, ¿no? Cortar el prepucio del pene en los varones a los 8 días de nacidos. Removían esa parte del cuerpo. Pero Pablo utiliza esta analogía en un sentido espiritual para decir que la circuncisión de la que él está hablando es remover el cuerpo de pecado. Y eso sucede, según Romanos 6:6, en el momento del bautismo. Esta operación espiritual es precisamente la hace el mismo Señor. Versículo 12, Él nos sepulta en el bautismo con Cristo y mediante su poder nos resucita, así como resucitó a Cristo de entre los muertos. Esta operación espiritual requiere fe, como dice el versículo 12, resucitados con Él mediante la fe. Sin fe es imposible llegar a este acto. Esta operación
espiritual resulta en la salvación del pecado. El versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Hermanos, amigos, ¿cuándo? El versículo 12 dice que cuando fuimos sepultados con él en el bautismo, verso 13, se produce esta bendición de ser perdonados de todos nuestros pecados. Esta operación espiritual, dice, hace que Dios sea el que remueve del cuerpo nuestro los pecados y se basa en la fe que se lleva a cabo en el momento del bautismo. Así que, pues Colosenses capítulo 2 simplemente afirma y confirma la esencialidad del bautismo para la salvación. Otro mal uso que hacen algunas personas es de 1 de Pedro capítulo 3 para apoyar esta doctrina. Esto demuestra un completo rechazo de lo que el pasaje realmente enseña, porque mediante el uso de la palabra antitipo, Pedro en realidad afirma que la salvación de Noé fue solamente un símbolo, es decir, una figura de la verdadera salvación que se encuentra en el bautismo en agua, que es realmente la realidad o la sustancia. La lección que las palabras de Pedro tienen no podría ser más clara. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Todo el Nuevo Testamento enseña que el bautismo literal en agua es esencial y precede a la salvación, es decir, está antes de la salvación. Marcos 16:16, Hechos 2:38, Hechos 2:26, Primera de Pedro 3:21. Para terminar en esta clase, hermanos, de nuevo, no hay autoridad ni apoyo en ninguna parte del Nuevo Testamento para enseñar que el bautismo es simplemente un símbolo. No hay ningún texto que lo enseñe. Todo lo contrario, si el bautismo, como dicen ellos, es una proclamación pública de que ya somos salvos, hoy preguntamos, ¿a quién estaba el eunuco etíope haciendo esa proclamación pública en Hechos capítulo 8? Solamente estaban él y Felipe. ¿A quién manifestó él públicamente su salvación? Si esto es cierto, preguntamos, ¿a quién estaba el carcelero de Filipos haciendo esta proclamación? Si solamente estaban él, Pablo y Silas. ¿A quién estaba haciendo esta proclamación el mismo Saulo de Tarso allí en el camino a Damasco? Como algunos dicen que Pablo ya era salvo o Saulo ya era salvo en ese camino a Damasco. ¿A quién le hizo él esa proclamación pública en Hechos capítulo 9? Amados hermanos y amigos, la enseñanza bíblica es muy clara y nunca se refiere al bautismo de esta manera que el hombre se ha inventado y enseña con tanta frecuencia. Así que nosotros debemos tener cuidado de enseñar solo lo que la Biblia enseña. Y es lo que pretendemos hacer en este canal, es lo que pretendemos hacer en la Iglesia de Cristo, enseñar lo que la Biblia enseña y nada más, sin incluir pensamientos o enseñanzas de hombres. Espero que esta lección haya sido de utilidad para usted. De nuevo, si es así, compártala, hágala llegar a otros que usted crea necesitan escucharla. La próxima semana, Dios mediante, nos veremos para compartir con ustedes la última lección de esta serie. Hasta entonces, que todos sean bendecidos en Cristo Jesús.